Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado señales de lo divino, manifestaciones palpables que confirmen que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva que interviene en la historia. En ese contexto, los milagros de Jesús ocupan un lugar central en la fe cristiana. No son solo sucesos extraordinarios que rompen las leyes naturales, sino testimonios poderosos de la compasión de Dios, de su poder y de su deseo de transformar la vida de las personas. Hablar de los milagros de Jesús es hablar de esperanza, de fe y de la manera en que lo sobrenatural se hace cercano para impactar la vida de cada uno de nosotros, incluso hoy. Cuando recorremos los evangelios, nos encontramos con más de 30 relatos detallados de milagros realizados por Jesús. Algunos son curaciones físicas, otros expulsiones de espíritus malignos, otros multiplicaciones o intervenciones sobre la naturaleza. Cada uno tiene un mensaje profundo que trasciende el simple asombro. Jesús nunca buscó hacer espectáculo con sus milagros. No los realizaba para impresionar a las multitudes o para hacerse famoso. Cada milagro respondía a una necesidad concreta: sanar al enfermo, liberar al oprimido, alimentar al hambriento, mostrar el poder de Dios a los incrédulos. En todos ellos, la intención siempre fue revelar el corazón del Padre y abrir los ojos de las personas a la verdad del reino de Dios. Pensemos, por ejemplo, en el primer milagro registrado en el Evangelio de Juan, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. A simple vista, parecería un gesto doméstico, casi irrelevante frente a las grandes sanidades o resurrecciones que vendrían después. Pero este acto nos muestra que Jesús se interesa por lo cotidiano, por la alegría de una familia, por la celebración de un pueblo. Su presencia en aquella boda demuestra que Dios no es ajeno a nuestras pequeñas preocupaciones, que también se manifiesta en lo sencillo. Ese primer milagro marcó el inicio de su ministerio público y fue una señal de que con él comenzaba una nueva etapa de abundancia, de transformación y de gracia desbordante. Más adelante, los evangelios nos narran las múltiples sanidades que realizó. Un leproso que se acercó a él con la esperanza de ser limpio, un ciego que recobró la vista, una mujer que llevaba 12 años enferma y que fue sanada con solo tocar el borde de su manto. En cada uno de esos relatos, no solo encontramos la restauración física, sino también la dignidad recuperada, la fe fortalecida y la esperanza renovada. Jesús no veía a las personas como multitudes anónimas, sino como hijos e hijas amados de Dios. Y al sanarles, estaba proclamando que el reino de Dios ya había llegado, que la oscuridad y el dolor no tienen la última palabra. Uno de los milagros más impactantes y conmovedores fue la resurrección de Lázaro. El relato nos muestra a un Jesús profundamente humano, que llora por su amigo, pero también profundamente divino, que con su voz poderosa llama a Lázaro fuera de la tumba. Este milagro fue un anticipo de su propia victoria sobre la muerte y un recordatorio de que en él existe vida eterna. Hoy, este milagro sigue siendo un mensaje para todos los que atraviesan pérdidas, para quienes sienten que ya todo está perdido. En Cristo siempre hay posibilidad de resurrección, de recomenzar, de levantarse incluso cuando parece que todo ha terminado. Pero los milagros de Jesús no fueron solo individuales. También hubo señales colectivas que marcaron multitudes. Pensemos en la multiplicación de los panes y los peces. Miles de personas habían seguido a Jesús, hambrientas de su palabra, y terminaron también hambrientas físicamente. Con un gesto de compasión, tomó los pocos recursos disponibles y los multiplicó hasta que todos comieron y sobró. Este milagro no solo revela el poder de Dios para proveer, sino también la invitación a confiar en que Él es capaz de usar lo poco que tenemos para hacer algo grande. Es un mensaje vigente para quienes se sienten limitados, para quienes creen que no tienen suficiente. En las manos de Jesús, lo pequeño se convierte en abundancia. Otros milagros muestran el dominio de Jesús sobre la naturaleza.
Recordemos cuando calmó la tormenta, mientras sus discípulos temblaban de miedo en la barca. Con solo decir, «Calla, enmudece», los vientos y las olas obedecieron. Este milagro no es solo un relato de poder sobre el mar. Es un recordatorio de que en medio de nuestras tormentas internas, cuando sentimos que la vida nos desborda, Jesús tiene la autoridad para traer paz. Su voz sigue resonando hoy, invitándonos a confiar incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. Podríamos mencionar también las expulsiones de espíritus inmundos. En una época donde muchos vivían oprimidos espiritualmente, Jesús mostró que su poder es mayor que cualquier fuerza de maldad. Al liberar a esas personas, no solo las devolvía a la sociedad, sino que también demostraba que el reino de Dios es un reino de libertad, donde las cadenas son rotas y la oscuridad no prevalece. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué significan esos milagros para nosotros hoy? ¿Acaso quedaron en el pasado como simples relatos de un tiempo lejano? La respuesta, desde la fe, es clara. Los milagros de Jesús no son meros recuerdos, sino realidades vivas que siguen impactando. Aunque no siempre los experimentemos de la misma forma visible, su mensaje sigue vigente y su poder sigue actuando. En primer lugar, los milagros nos enseñan a confiar en que Dios está presente en nuestras necesidades. Quizás no siempre veamos un mar abrirse o un muerto resucitar frente a nosotros, pero sí podemos experimentar la provisión en tiempos de escasez, la sanidad interior en medio del dolor, la paz en medio del caos. Muchos testimonios actuales relatan cómo la oración y la fe en Cristo han traído respuestas inesperadas. Enfermedades que mejoran, familias que se restauran, puertas que se abren cuando parecía imposible. Estos son milagros contemporáneos, señales de que el mismo Jesús que caminó en Galilea sigue vivo y obrando en quienes creen en Él. En segundo lugar, los milagros nos recuerdan que Dios valora lo pequeño y lo cotidiano. Así como transformó agua en vino para salvar una fiesta, también puede transformar nuestras rutinas, nuestros trabajos, nuestras relaciones. Cada día es una oportunidad para ver su mano en lo sencillo. Una reconciliación inesperada, una oportunidad laboral, una palabra de ánimo en el momento justo. Son pequeñas señales de su amor que nos invitan a reconocer que no estamos solos. En tercer lugar, los milagros de Jesús nos desafían a tener una fe activa. En muchos relatos, la fe de las personas fue determinante. El ciego clamaba con insistencia, la mujer tocó el manto, los amigos del paralítico lo llevaron hasta el techo para acercarlo a Jesús. Hoy también se nos invita a vivir una fe que se mueve, que busca, que no se rinde, una fe que ora, que confía, que actúa, aun cuando las circunstancias parecen contrarias. Además, los milagros nos inspiran a ser instrumentos de Dios en la vida de otros. Jesús multiplicó panes, pero pidió a los discípulos que los repartieran. Sanó enfermos, pero envió a sus seguidores a imponer manos y orar por otros. Hoy, cada creyente está llamado a ser portador de esperanza, a compartir lo que tiene, a acompañar a los que sufren. Quizás no podamos realizar un milagro en el sentido literal, pero podemos ser el canal por el cual Dios obra en la vida de alguien. Una palabra de aliento, un acto de generosidad, una oración sincera pueden convertirse en el milagro que otra persona necesita. También es importante reconocer que los milagros nos apuntan a algo más grande que la solución inmediata de un problema. Cada sanidad, cada provisión, cada señal era un anticipo del reino de Dios, una muestra de lo que vendrá en plenitud. Nos recuerdan que el propósito final no es solo resolver lo temporal, sino conducirnos a una relación eterna con Dios. Por eso, más allá de lo visible, los milagros nos llaman a levantar la mirada y confiar en la promesa de vida eterna en Cristo. Hoy, en un mundo lleno de incertidumbre, donde tantas personas viven con miedo, ansiedad y desesperanza, los milagros de Jesús son una luz. Nos dicen que la fe no es un salto al vacío,
sino una confianza en un Dios que ha mostrado su poder y su amor de manera concreta. Nos recuerdan que la historia no termina en la enfermedad, en la pobreza o en la muerte, sino que en Cristo siempre hay una salida, siempre hay esperanza. Si miramos con ojos de fe, veremos milagros cada día. La vida misma es un milagro. El perdón que recibimos, la capacidad de levantarnos después de caer, la oportunidad de empezar de nuevo. Todo eso son señales de la gracia divina. Y aunque anhelamos ver manifestaciones extraordinarias, no debemos pasar por alto las maravillas sencillas que nos rodean. Finalmente, reflexionar sobre los milagros de Jesús nos invita a tomar una decisión personal. Cada persona que fue tocada por un milagro se enfrentó a la pregunta, ¿quién es este Jesús? Algunos lo reconocieron como el Hijo de Dios y lo siguieron. Otros, a pesar de ver las señales, permanecieron incrédulos. Hoy, la pregunta sigue siendo la misma para nosotros. Los milagros no son un fin en sí mismos, sino un medio para acercarnos a Cristo, para confiar en Él y para rendirle nuestra vida. Los milagros de Jesús no quedaron atrapados en las páginas de un libro antiguo. Siguen siendo una invitación viva a creer, a confiar y a experimentar el poder transformador de Dios. Siguen recordándonos que no estamos solos, que no hay situación imposible para Él, que incluso en medio de la oscuridad siempre hay una luz. Y sobre todo, nos recuerdan que Jesús no vino solo a hacer milagros, sino a ofrecernos el mayor de todos, la salvación y la vida eterna. Ese milagro sigue estando disponible hoy para todo aquel que abre su corazón. Que al recordar los milagros de Jesús, no nos quedemos solo en el asombro del pasado, sino que abramos los ojos a lo que Él puede hacer en nuestro presente. Que aprendamos a reconocer sus maravillas en lo cotidiano, a vivir con fe en lo imposible y a ser instrumentos de su amor en un mundo que tanto lo necesita. Y que cada día podamos decir con convicción, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por eso sus milagros siguen teniendo impacto en nuestras vidas.